El Café del Fotógrafo, episodio 25. Muy buenos días, bienvenidos al podcast El Café del Fotógrafo, un podcast en el que hablamos de todos esos temas, ideas, charlas o conversaciones que suelen surgir cuando se unen un grupo de fotógrafos para tomar un café tras una sesión de fotos. Ya me vais conociendo, soy José Barceló, soy fotógrafo y además soy el profesor de fotografía de los cursos online que encontráis en josebarceló.com. Es viernes 3 de enero, así que ya sabéis que quiero hablaros de algún fotógrafo o fotógrafa. Pero antes de meterme en el tema del episodio de hoy, ya sabéis que me gusta comentaros algunas cosas. Primero de todo, tenéis la sexta clase del curso de iluminación de estudio. Ya sabéis que es el curso que tenemos en marcha ahora mismo y en esta sexta clase os enseño a medir la luz de los flashes y a ajustar lógicamente la intensidad en función de los ajustes que queráis tener en cámara. Aparte de esto, recordad que estoy recopilando las preguntas que me hacéis llegar, las consultas, para hacer un episodio un poco especial, ¿vale? En el que iré respondiendo las preguntas directamente aquí en el podcast. Sabéis que podéis contactar conmigo para dudas, preguntas, sugerencias, cualquier cuestión a través del formulario de contacto que encontráis en josebarceló.com/contacto. ¿De quién quiero hablaros hoy? Pues nada más y nada menos que del magnífico Ansel Adams. Hace bastante tiempo ya que me apetecía hablaros de Ansel Adams, soy muy fan de este fotógrafo. Y la verdad es que cuando preparaba el episodio del podcast, claro, me planteé, dije, oye, ¿qué les puedo contar que no se haya escrito, no se haya dicho, no se haya nombrado sobre Ansel Adams, ¿vale? Es muy difícil hablar de este fotógrafo y desvelar algún secreto, alguna novedad. Así que bueno, como no quería dejarlo de lado, porque ya os digo que me gusta mucho este fotógrafo y además creo que aportó mucho a la fotografía, bien, he pensado, bueno, pues lo voy a enfocar como les comentaba en uno de los episodios anteriores. Voy a hablarles de él, pero a través de uno de sus libros. Concretamente he pensado que estaría bien hablaros del libro Ansel Adams 400 fotografías. Es un libro pues relativamente moderno, creo que se editó en España en 2016. Y, bueno, lógicamente habla de 400, o nos muestra 400 fotografías de este fotógrafo. Y lo edita Anaya en la colección Photoclub. Bueno, la edición original, el título es el mismo, simplemente en inglés, y lo editó Little Brown & Company. Lo digo por si preferís buscar la versión original o la edición original. Y bueno, ya os digo, se trata de un libro que recoge una selección de las 400 fotografías de este fotógrafo, que aunque en general se le considera paisajista, la realidad es que, aparte de paisajes y fotografías de naturaleza, también hizo algunos retratos e incluso algunos bodegones. Bueno, el libro está dividido en las 5 etapas de su vida artística, ¿vale? Y la verdad es que, bueno, no, aparte de ayudarnos o nos permite disfrutar de esa selección de fotos, pues también nos permite, me gusta mucho el enfoque que le han dado, ¿no? Porque nos permite conocer la obra, pero además la evolución, ¿no? de este fotógrafo. Tiene muy poquito texto, la verdad, hace una pequeña introducción en cada uno de los capítulos y luego nos muestra una colección de fotos en cada una de esas épocas. Con lo cual podemos ver eso, ¿no? Precisamente cómo fue evolucionando, cómo fue creciendo a nivel de fotográfico Ansel Adams. Bueno, se trata de un fotógrafo de naturaleza, ya os digo de paisaje principalmente, americano. Nació en 1902 y falleció en 1984, ya sabéis que os doy las fechas más que nada para que podáis ubicarlo. Y bueno, simplemente contaros que de pequeño estudió piano y eso pues bueno, le llevó una gran dedicación, ¿no? Y le desarrolló una personalidad con mucha constancia. Y bueno, era una persona muy, muy entregada, ¿no? A lo que hacía. Y tomaba notas, documentaba muy bien todos los trabajos que realizaba, tanto pues eso, como pianista como fotógrafo, ¿vale? Bueno, el libro empieza con la época de 1916 a 1930 y ya nos cuenta que con tan solo 14 años fue cuando visitó Yosemite por primera vez. Yosemite es el parque nacional, uno de los parques nacionales más destacados o más emblemáticos de Estados Unidos,
y marcó mucho, ¿no?, la vida de Ansel Adams y sus fotografías. Pues con tan solo 14 años visitó el Parque Nacional por primera vez y ya empezó a hacer lo que llamó un diario visual. Él lo que hacía era ir documentando, ir fotografiando el día a día de su visita al parque. Y bueno, continuó visitando el parque los años siguientes y desarrolló una serie de fotografías en esta época que eran algunas más descriptivas, ¿no? Algunas simplemente fotografiaba el paisaje como a modo, digamos, como de recuerdo, pero luego otras eran como más artísticas, ¿no? Eran fotografías incluso que en algunos casos rozaban la abstracción. Eran fotografías poco realistas, para entendernos. Y mientras tanto, bueno, continuaba desarrollando su técnica fotográfica, continuaba aprendiendo a mejorar las fotografías, ¿no? Durante esa época desarrolló lo que él llamó visualización. Que, bueno, si se hace una foto del Half Dome, de una de las montañas clásicas en sus fotos, de uno de los iconos de las fotografías de Ansel Adams. Y cuando estaba haciendo la foto, se imaginó lo que quería que expresara la foto, la copia, antes de incluso disparar la foto, antes de pulsar el disparador de la cámara. Y fue lo que llamó Ansel Adams, este proceso lo llamó la visualización. Sería algo así como formar la imagen final, o sea, formarnos la fotografía en nuestra mente antes de hacer la foto. Y bueno, os dejo en las notas de programa un enlace a un vídeo en el que precisamente se le hace una entrevista y se le pregunta que explique un poco más en qué consiste la visualización. El vídeo está en inglés, pero si ponéis los subtítulos en YouTube se están bastante bien traducidos, ¿vale? Entonces, al final de esta época abandonó ya la carrera como pianista. Y es curioso, ¿no? Porque en esta época utilizaba un objetivo que no era especialmente nítido. Incluso cuando positivaba las fotografías, lo hacía en un papel que tenía una cierta textura, incluso una especie de color cremoso. No era papel blanco o puramente blanco, ¿vale? Y lo que le daba un aspecto casi como de pinturas, como de carboncillos, ¿no? Y, claro, choca mucho con la siguiente época de la que nos hablan en el libro, que es la época de 1931 al 39, que es una época en la que se unió al grupo F64, que era un grupo fotográfico de un grupo de amigos, para decirlo, era un grupo totalmente independiente de amigos que se centraban en una fotografía hiperrealista. ¿Qué significa eso? Bueno, que promovían una fotografía pura, ¿no? Una fotografía como una representación máxima de la realidad frente a lo que podía ser el pictorialismo, que buscaba imágenes como más artísticas. Bueno, algún día ya hablaremos tanto del grupo F64 como del pictorialismo. Empezó a fotografiar en esta época objetos corrientes, objetos del día a día, y empezó a utilizar, ya os digo, un objetivo de focal fija mucho más nítido. Eligió positivar sus fotografías en un papel blanco y brillante, lo que claro, al final lo que hacía era dejar bien claro que eso eran fotografías, que no eran cuadros, no eran pinturas, ni carboncillo, ni acuarelas, ni nada parecido. Y bueno, se dio cuenta en esta época de lo que él llamó una visión confusa, ¿vale? Esa visión confusa hacía referencia a lo que ocurre muchas veces, que cuando fotografiamos, cuando componemos una fotografía, el sujeto principal de las fotos no queda claramente identificable. Pues Ansel Adams en esa época se dio cuenta de que en algunas de sus fotos ocurría eso y fue corrigiéndolo durante estos años. Fue en esta época justo cuando conoció a Alfred Stieglitz, que era un fotógrafo y el director de la galería American Place, que era la más importante de Estados Unidos. Pues Ansel Adams habló con Alfred Stieglitz y consiguió que le permitiera exponer sus fotos en 1936 en esa galería, ¿no? En esa galería tan importante. Y fue algo que cambió completamente su vida, tanto a nivel profesional como personal, ¿vale? Decía que desde entonces, desde que expuso en esa galería, lo que buscaba era hacer la fotografía lo más limpia, decisiva y honesta que fuera posible. Eran palabras, son palabras textuales. En esta época se centró mucho en fotografiar detalles naturales. En lugar de fotografiar tanto paisajes, ¿vale? Se centró mucho en eso, en detalles naturales, objetos cotidianos. Pero también es verdad que se veía cómo empezaba un poco, a bajar el punto de vista para darle más protagonismo a los cielos
y a las montañas en sus fotografías de paisajes. La realidad es que Ansel Adams consideraba esta una de sus grandes épocas, ¿no? Una gran época en su vida, precisamente por por cómo se desarrolló como fotógrafo. Luego ya el libro pasa a la siguiente época, de 1941 al 49, y fue una época en la que empezó a recibir encargos. Concretamente recibió un encargo bastante importante, que fue un encargo por parte del gobierno estadounidense, en el que le proponían precisamente fotografiar parques nacionales y monumentos nacionales. Claro, él durante toda su vida había fotografiado la tierra que conocía, la tierra que amaba, que era la Sierra de Yosemite. Y gracias a este proyecto pudo explorar otros parques, pero la realidad es que no duró mucho el proyecto, porque creo que fue después del segundo viaje que hizo, se canceló precisamente por culpa de la llegada de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, luego con el tiempo pudo finalizar este proyecto gracias a una beca Guggenheim. Y bueno, el proyecto en sí le permitió eso, viajar a otros lugares del país, descubrir otros parques, y a nivel fotográfico se notaba cómo iba mejorando su composición año a año. Bajaba todavía más al horizonte, incrementaba la presencia de esos cielos majestuosos, esas nubes impresionantes que nos enseña en sus fotografías, además de, lógicamente, pues las enormes montañas. Seguimos con la siguiente época, era de 1950 a 1959, y fue una época en la que se centró ya ahí sí en conseguir encargos, escribir libros y realizar exposiciones, ¿vale? Durante toda su vida, Ansel Adams escribió nada más y nada menos que, publicó, editó, nada más y nada menos que 28 libros con sus fotografías. Y además escribió 10 libros sobre técnica fotográfica. Por eso os decía que es un fotógrafo que realmente contribuyó mucho al desarrollo de toda la técnica fotográfica hasta la actualidad, ¿no? Siempre dirigió el trabajo a la conservación de la naturaleza, y fue cuando hizo una de sus fotografías más famosas, que es una foto que tituló Álamos Temblones, y que se convirtió tanto en el icono del Sierra Club como en un icono del conservacionismo. Ya avanzando en su edad, de 1960 a 1968, se centra en una época en la que de cada vez hacía menos fotos y positivaba más, ¿vale? Se centró mucho en el laboratorio, se encerró bastante en el laboratorio, y aunque es verdad que sigue haciendo fotos, incluso hizo una de sus fotos más famosas, que es la fotografía del capitán. Es verdad que también se centró mucho en cubrir los encargos, ¿no? Le recibía muchas solicitudes de copias, y él, pues, como no quería trabajar con laboratorios profesionales, se centró pues en eso, en positivar y en producir copias para esos encargos. Y además se centró también en revisar sus libros más técnicos. Bueno, de lo que no se habla en el libro y que sí que me gustaría comentaros es precisamente de esa obsesión que tenía por captar el paisaje realista y toda esa luz mágica, ¿no? Que al final lo que hizo fue llevarle a desarrollar la técnica fotográfica hasta límites que realmente eran casi impensables o insospechados, ¿no? en su época. Escribió la famosa trilogía, al final nos dejó en herencia los 3 libros que de los que siempre se habla, ¿no? Cuando se habla de los libros técnicos de Ansel Adams, que es el libro La cámara, el negativo y la copia. En la cámara, pues, nos enseña cómo manejar la cámara para hacer las fotos. En el negativo nos enseñó cómo revelar el carrete o la película fotográfica, o en su caso, las placas fotográficas, ya que fotografiaba con una cámara de gran formato. Y la copia, pues, nos enseñaba a positivar. Sería algo así como lo que diríamos hoy en día la cámara, o sea, igualmente la exposición, el revelado en Lightroom y la impresión, ¿vale? Para traducirlo un poco a nuestra época de la fotografía digital. Bueno, además desarrolló el sistema de zonas, ¿vale? Ahora sé que algunos de mis alumnos de los cursos de Mallorca Fotográfica estaréis temblando nada más oír sistema de zonas, ¿vale? Es una técnica de exposición, podríamos decir que avanzada,
y que también se relaciona con la parte del revelado y el positivado, ¿vale? Si lo queremos aplicar a la fotografía digital, lógicamente tenemos que hacer pequeños ajustes, pero lo que nos va a permitir el aprender a manejar bien el sistema de zonas es precisamente conseguir fotografías aprovechando al máximo el rango dinámico de nuestra cámara. Ya os digo, es algo que realmente puede ser un poco complejo, pero que os puede ayudar mucho, ¿vale? A mejorar vuestras fotografías. Bueno, entre las fotos más destacadas de Ansel Adams encontramos una que tituló La luna y la media cúpula, o La luna y el half dome. Es esa montaña que os hablaba antes, que se convirtió en un icono de sus fotografías. Y es una fotografía en la que, bueno, utilizó unos filtros de colores. Ya al hacer la fotografía dijo, uy, pues aquí lo que me ocurre es que la roca y el cielo van a tener la misma tonalidad de gris y no va a destacar nada la roca, con lo cual utilizó filtros de colores para la fotografía en blanco y negro, con esa idea, ¿no?, de previsualizar la imagen que quería conseguir frente a la imagen que sabía que iba a captar la cámara. Otra de sus fotos es salida de luna sobre Hernández. Hernández es un pueblo. Y la fotografía, y es curioso, ¿no?, porque cuenta cómo llegó, vio la luna que estaba saliendo y iba con su hijo en el coche. Y de repente se empezó a poner nervioso, paró el coche, empezó a gritarle al hijo, oye, saca el trípode, ¿dónde está el trípode? ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde están las placas? Prepáralo todo corriendo, ¿no? El hijo también estresado. El hijo tenía creo que 8 años en esa época. Y lo preparó todo, hizo una fotografía bastante interesante. Ya os digo, es una de las fotos también más icónicas de Ansel Adams. Y resultó que la hizo en cuestión de segundos, ¿no? Y es curioso porque Ansel Adams consideraba, cuenta en una de las anécdotas, cuenta que fue muy lento, ¿no?, a la hora de hacer esa foto, y precisamente su ayudante decía que lo que hacía que Ansel Adams consiguiera muchas fotos más bien, a lo mejor no son espontáneas, pero sí que son fotos más rápidas, era precisamente la velocidad y la habilidad que tenía a la hora de manejar la cámara. Y bueno, otra de sus fotografías es la que os comentaba antes, la del capitán, ¿vale? Capitán en invierno, un amanecer, y es una de las últimas fotografías que hizo, de las últimas que pasaron, digamos, más a la historia como parte de su obra. Y fue simplemente una fotografía que hizo en pleno invierno, después de una nevada, cuando estaba pasando el invierno en Yosemite con su familia. Bueno, aparte de este libro de las 400 fotografías de Anaya, de las 400 fotografías que editó Anaya, la misma editorial editó otro libro parecido recopilando las fotografías en color, ¿vale? Que aunque no sean tan populares, también es un libro que es interesante. Es mucho más pequeño, es mucho más finito, ¿vale? No tiene tantas fotos, pero también es un libro que os recomiendo si queréis echar un vistazo y conocer más a fondo la obra, no solo quedaros con las fotos en blanco y negro, también está bien, ¿vale? Espero que paséis un buen fin de semana y que si salís por la montaña o aprovecháis la recta final de las Navidades para visitar algún parque nacional o hacer alguna visita a alguna excursión por la montaña, espero que Ansel Adams os sirva, aunque sea de inspiración. Bueno, ya lo sabéis, podéis contactarme para lo que haga falta, cualquier duda, cualquier consulta, sugerencia que tengáis, me podéis contactar a través de josebarcelo.com/contacto. Y también lo sabéis, porque no me canso de pedíroslo, podéis valorar el podcast con 5 estrellas en iTunes, pulsar sobre me gusta en YouTube o en iVoox y darle al botoncito de seguir o de suscribiros en cualquiera de las plataformas. Volvemos a encontrarnos el lunes, espero que paséis un muy buen fin de semana y nos vemos con un episodio sobre el mundo de la fotografía profesional. Un nuevo episodio en el que os hablaré concretamente de cómo vivir por la fotografía haciendo reportajes de eventos. Sea, como siempre, gracias por estar al otro lado, de verdad, mucho ánimo y a disfrutar.